El tema que el Señor colocó en mi corazón para compartirles es que mi corazón no pierda la pasión por Jesús. ¿Cómo es? Que mi corazón no pierda la pasión ¿por quién? Por Jesús, por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así que dígale al que tiene a su lado que tu corazón no pierda la pasión por Cristo. Que nos apasionemos cada día, ¿verdad? Por las cosas del Señor, ¿verdad? Con amor, que le amemos. Eso es tener pasión, ¿verdad? ¿Qué es tener pasión? Que amemos a Dios, que amemos las cosas de Dios, que todo lo que hagamos lo hagamos con pasión, con amor, ¿verdad? Entonces la palabra, el tema que el Señor colocó en mi corazón, esa palabra venía desde el año pasado con ese tema, que mi corazón no pierda la pasión por Jesús, ¿verdad? Bueno, entonces vamos al texto base. Amén. Vamos al texto base. La palabra en Lucas la vamos a encontrar en Lucas 24. Vamos a leer Lucas 24. Vamos para Lucas 24. San Lucas, capítulo 24, vamos a leer del versículo 13 al 35, amén. Bueno, definición, voy a leerles un poquitico aquí antes de leer la palabra. Definición de la palabra pasión, que siente atracción, convicción o afectos muy intensos, muy intensos. Una persona apasionada es la que está siempre enfocada en lo que puede llegar a ser, ¿verdad? Vamos a leer la palabra y ahora continuamos con lo que quiero aquí aportar. Vamos a leer entonces en el nombre del Padre, del Hijo y con la autoridad del Espíritu Santo de Dios. Lucas capítulo 24, versículo del 13 al 35. Dice la palabra y tiene un título, en el camino a Emaús. Dice así: y aquí dos de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Busqué digamos, ¿cuánto es 60 estadios? ¿Sí? De Jerusalén a Emaús, y más o menos lo que encontré es que de 11 a 12 kilómetros, más o menos una distancia había de Jerusalén a Emaús, más o menos entre 11 y 12 kilómetros de distancia. Entonces, más o menos, nosotros con mi esposo, yo le preguntaba a mi esposo más o menos qué distancia sería, y más o menos encontramos que de la salida de aquí de Cali a Jamundí hay como 5 kilómetros. O sea que más o menos un promedio, no vamos a decir que es exactamente, ¿verdad? Como de aquí a Jamundí, por un ejemplo, como de aquí a Jamundí era la distancia. Entonces, cortica, ¿cierto? Cortica la distancia, como aquí a la esquina, ¿verdad? Esos discípulos iban caminando, no iban a caballo, ¿verdad? No iban en carro, sino que iban caminando, ¿verdad? Sigamos entonces leyendo la palabra del Señor. Dice, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Qué cosas habían acontecido? Si nos vamos al contexto de esta palabra, ¿verdad? Encontramos que era la resurrección de Jesucristo. Si nos vamos al contexto de esta palabra que estamos leyendo, estábamos hablando de la resurrección de Jesucristo, ¿cierto? Y dice, he aquí donde ellos iban el mismo día. ¿Qué día? El día en que Jesucristo resucitó, ¿verdad? Dice, y ellos iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sigamos leyendo la palabra. Dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos.
Estos dos discípulos iban caminando, iban discutiendo, dice. Algunos, leí por allí que algunos intérpretes sugieren que los viajeros en el camino de Emaús era un hombre llamado Cleofás y su esposa. No lo podemos decir que científico o que es verífico, ¿verdad? Pero algunos intérpretes estudiosos de la Biblia dicen que era Cleofás y su esposa, padre de Santiago, uno de los discípulos de Jesús. Amén. Así que sigamos leyendo porque quiero es que leamos esta historia, leamos la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es la que no va a volver vacía y es la palabra de Dios en la que podemos meditar, ¿verdad? Dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Tal vez, ¿qué estarían diciendo esos discípulos? ¿Qué estarían diciendo, verdad? En esa conversación, ¿qué irían diciendo? ¿Te acordás que lo que pasó hace 3 días? ¿Te acordás que el Señor dijo que sanó leprosos? Iban tal vez recordando todo lo que el Señor en esos 3 años, ¿verdad? Caminó, estuvo con los discípulos, tal vez diciendo cómo levantó los leprosos, cómo maldijo la higuera, y ellos tal vez iban hablando de todas las cosas que ellos habían visto, ¿verdad? Tal vez dijeron cómo los gobernantes, ¿verdad? Cómo lo maltrataron, lo que hicieron con él, ¿verdad? Tal vez iban hablando de esas cosas, ¿verdad? Es lo que dice allí. Sigamos versículo 16. 16. Dice, mas los ojos de ellos estaban velados. ¿Qué estaban los ojos? De ellos estaban velados espiritualmente, ¿verdad? Estaban velados espiritualmente para que no lo conociesen. Y vemos que también en ese tiempo hay mucha gente, ¿verdad?, afuera que tiene los ojos velados, ¿verdad? Que viendo no ven, que oyendo no oyen, ¿verdad? Aún en este tiempo todavía encontramos mucha gente, ¿verdad? Que aunque se le hable del Señor, ¿verdad? Que aunque se le dé palabra del Señor, ¿verdad? Que aunque digamos Jesucristo resucitó, que hablemos llevemos esas buenas nuevas, ¿verdad? Hay gente que todavía está velada, que no le ha sido revelada las Escrituras, que no le ha sido revelada la palabra, ¿verdad? Seguimos entonces, dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estás triste? Les dice el Señor, ¿verdad? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Cierto? Era algo que se sabía, ¿verdad? A todos los alrededores lo que había pasado, ¿cierto? Lo que le había pasado a Jesús, ¿verdad? Lo que habían hecho con Jesús, ¿verdad? Seguimos entonces, dice, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús de Nazareno, que fue varón profeta. Mire, ¿qué dicen ellos aquí? Que fue varón, o sea, que fue, ¿verdad? Están hablando del pasado, que fue varón profeta, no que era un profeta, no que fue, ya pasó, lo están viendo como que ya no existiera, ¿verdad? Que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Versículo 21. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. El pueblo de Israel, los judíos, ellos esperaban. Ellos no entendieron, y hasta aún todavía, ¿verdad? Los judíos a muchos no les ha sido revelado Cristo, ¿verdad? Ellos estaban esperando
un gobernante, un salvador que los libertara, ¿verdad? De Roma, ¿verdad? Ellos no esperaban, ellos habían perdido la pasión, ellos estaban tristes, ellos se encontraban tristes de ver cómo, ¿verdad? Cómo Jesucristo, Jesús, ¿verdad? Había muerto y ellos no entendían que Jesús fue a darnos salvación, Él fue a redimirnos del pecado. A ellos no podían entender eso. Entonces ellos se encontraban muy tristes de lo que le había pasado a Jesús, ¿verdad? Seguimos allí, dice versículo 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. ¿Cuánta gente se encuentra tal vez triste, tal vez en estos momentos, verdad? ¿Cuánta gente se encuentra sin esperanza, verdad? ¿Cuánta gente se encuentra sin hallar qué hacer? Estos discípulos se encontraban tristes, ¿verdad? Por lo que había acontecido. Dice versículo 22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotras, las que antes del día fueron al sepulcro. O sea que esta charla de estos dos discípulos y con Jesús fue bastante larga, porque como les decía en un comienzo, ¿verdad? Era una distancia como de 12 kilómetros, ¿sí? Entonces no fue una charla cortica, ¿sí? Sino que no solamente el Señor caminaba con ellos, sino que se fue charlando con ellos, hablando con ellos. Dice el versículo 23. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Versículo 25. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. El Señor ahí como que los reprendió, ¿verdad? Se enojó. Insensatos. Les dice tardos, no entendieron las profecías que el Señor les habló, ¿verdad? Dice ahí, sigamos leyendo el 26. No era necesario, ahí empieza Cristo, ¿verdad? Ahí empieza el Señor a hablarles, ¿verdad? Ahí empieza el Señor a hablarles, les dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras que de Él decía. El Señor les empieza a hablar de Él. El Señor les empieza a hablar de las escrituras, ¿verdad? ¿Cierto? En el camino el Señor les fue diciendo, ¿verdad? Les habló de Moisés, les habló de los profetas, pero ellos aún no creían, no entendían, ¿verdad? No sabían con quién estaba, quién era el que estaba al lado de Él. Ellos no sabían quién era el que caminaba con ellos, ¿verdad? Y así pasa muchas veces, ¿verdad? Muchas veces allá afuera, ¿verdad? Muchas veces el Señor va con nosotros y muchas veces no entendemos que el Señor está con nosotros. Muchas veces no podemos entender que el Señor va con nosotros, que Él prometió que no nos dejaría, que estaría con nosotros, ¿verdad? Y Él va con nosotros, Él va contigo, Él no te ha dejado, Él no te ha desamparado. El Señor camina contigo, el Señor va contigo, así como caminó con estos discípulos, ¿verdad? Camino a Emaús. Así mismo el Señor, ellos se encontraban tristes, ¿verdad? Ellos habían perdido la pasión, ellos habían perdido el rumbo, ellos habían perdido la noción, ellos estaban tristes por lo que había acontecido antes, por la crucifixión de Cristo. Ellos dijeron, ¿qué vamos a hacer ahora, verdad? Ellos estaban tristes y el Señor se arrima a ellos, el Señor les habla, ¿verdad?
pero ellos no podían ver. Y así como aquellos discípulos, ¿verdad? No era cualquier personas que iban allí. Él dice que eran discípulos de Jesús. No era de los 12, pero era de los discípulos de Jesús. Habían estado con Jesús, habían visto los milagros de Jesús, ¿verdad? Pero ellos en ese momento estaban velados. Ellos en ese momento no podían reconocer a Jesús. Y Él iba con ellos. Así muchas veces nos pasa tal vez a nosotros, ¿verdad? Que no entendemos su palabra, que el Señor nos está hablando, que el Señor nos está exhortando, que el Señor nos está animando, que el Señor nos da promesa, ¿verdad? Y a veces dudamos de eso. Hay veces dudamos del Señor. Y el Señor va con nosotros. El Señor camina con nosotros desde que tú te levantas hasta que te acuestas en la noche. El Señor está con nosotros porque Él prometió que no nos dejaría, que no nos desampararía, sino que Él estaría, dice, todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Verdad? Cuando nosotros tenemos claro, ¿verdad?, quién está con nosotros, cuando nosotros tenemos claro en quién hemos creído, ¿verdad?, cuando nosotros entendemos quién es el Señor para nosotros, cuando nosotros entendemos quién es Cristo para nosotros, aunque pasemos por las aguas, aunque pasemos por, dice la palabra, que pasemos por el fuego, no nos ahogaremos, ¿verdad? Así que entendamos, cuando el Señor le dice a los discípulos, ¿verdad? En unos textos anteriores les dice, ¿verdad? ¿Ustedes quién dice que soy yo? Les dice a los discípulos. Y él dice, algunos dicen que tú eres el profeta, que tú eres Jeremías, que tú eres ¿verdad? Y el Señor les hace una pregunta a ellos. El Señor les hace una pregunta de ustedes, ¿quién dice quién soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Hijo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando tú y yo tenemos claro quién es Cristo, ¿verdad? Cuando tú y yo tenemos claro quién nos compró, quién fue el que nos redimió, ¿verdad? Vamos a vivir apasionados por Él, ¿verdad? Mi esposo decía en la reunión de liderazgo, decía esto, mi esposo hizo esta pregunta. ¿Tú conoces cuál es tu llamado? ¿Tú conoces cuál es tu llamado, verdad? Mi esposo preguntó a cada uno de los líderes, ¿cuál es tu llamado? Y cada uno respondió según es su llamado, ¿verdad? Entonces, apasiona, que arda esa pasión por ese llamado que Cristo nos ha hecho. Todos fuimos llamados, todos somos llamados por Cristo. Todos tenemos un llamado, ¿verdad? Así que estos discípulos, ¿verdad?, estaban muy tristes porque el Señor había muerto. Ellos no creían ni en la resurrección de Cristo, ellos no creían, tenían en duda. Por eso el Señor se les presenta a ellos, se les presenta allí cuando están reunidos los 11, se les presenta a las mujeres, ¿verdad? Y cuando también Él asciende al cielo, también lo ven muchos, ¿verdad? Así que estos dos discípulos de Jesús tenían los ojos velados. No reconocían quién iba con Él. ¿Quién era el que iba con Él? Y Él les iba hablando, ¿verdad? Dice, y comenzando, versículo 27 dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas. El Señor les fue hablando. El Señor no les dijo, espérenme un momentico, yo busco dónde es que está en Daniel. No, porque el Señor es la palabra, Él es el verbo, es la palabra que se hizo carne, ¿verdad? Así que él les iba hablando y ellos no entendían quién iba con ellos. Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Versículo 28 dice, llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba de lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y
y el día ya inclinado, entró pues a quedarse con ellos. Versículo 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Versículo 31. Entonces, ¿qué pasó? Entonces le fueron abiertos los ojos. Dice, y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Le fueron abiertos los ojos. Así como nosotros, por su gracia y su misericordia, nos fueron abiertos los ojos, ¿verdad? Para entender, ¿verdad?, quién es Cristo. Dice, y decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Tremendo, ¿cierto? Dice, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros? Que arda esa pasión por Cristo, ¿verdad? Que nos apasionemos cada día, que nuestro corazón no pierda la pasión, el amor por Cristo. Dice ahí, 22, y decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Versículo 33 dice, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Volvieron otra vez, ¿cierto? Esos 12 kilómetros, ¿cierto? Volvieron otra vez a Jerusalén, caminando. De verdad que yo me asombro mucho de ver cómo, ¿cierto? En la Biblia, en los discípulos, ¿cierto? Como ellos en ese tiempo no había un carro, no había moto, no había cicla, ¿verdad? Ellos, ¿verdad? Esa pasión que ellos tenían, ¿verdad? Ellos no decían, está lejos, está a 11 kilómetros, está a 12 kilómetros. No, ellos la pasión por Cristo lo hacían, ¿verdad? No les importaba, ¿verdad? Lo que nos enseñan ellos. Dice, y levantándose a la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Por eso ellos no eran de los 12. Eran sí discípulos de Jesús, pero no estaban entre los 12 discípulos de Jesús. Versículo 34, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces, versículo 35, entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Amén. Gloria a Dios por la palabra del Señor. ¿Sí? Vemos ahí, ¿cierto?, cómo estos discípulos, ¿verdad?, estaban tristes por lo que había pasado, pero el Señor estuvo allí, ¿para qué? Para hablarles. El Señor se arrimó a ellos, ¿para qué? Para hablarles en las Escrituras, ¿verdad? Y llega el momento donde los ojos les son abiertos y ellos reconocen quién es el Señor, ¿verdad? Pero dice que desaparece. Gloria a Dios. Démosle un fuerte aplauso a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Yo sé, amado, yo sé que tal vez tú vienes cansado de trabajar, que hace mucho calor, ¿verdad?, que nos da sueño. Mire, esta palabra a mí me toca mucho, me tocó mucho, la venía estudiando, venía escuchando y me toca mucho porque de verdad muchas veces como que queremos perder la pasión, como que queremos menguar, como que queremos desmayar, como que y hay otra cosa, que la pasión se puede perder de un momento. De un momento podemos perder la pasión, ¿verdad? Como también se puede ir perdiendo la pasión lentamente por Cristo, por las cosas del Señor. Así que la palabra es medicina preventiva o curativa, ¿verdad? Cuando nos sintamos como que no tenemos ganas, como que no quiero, bueno, el bombillito como que está pasando. Y lo digo por mí,
porque hay muchas veces que uno no quisiera. Como que esa pasión, ¿verdad? Cuando empezamos, ¿cierto? Cuando empezamos en el cristianismo, que no nos importaba, ¿verdad? Madrugar, que escuchar palabra, que llevamos el cuaderno, que anotamos, que esto y que lo otro, y después, ya no quiero. Como que se va perdiendo esa pasión. Y lo que el Señor no quiere es que nosotros perdamos la pasión, donde hay pasión, hay visión. Para que se cumplan unos sueños tiene que haber pasión. Los jugadores, ¿verdad? Los deportistas, ellos se apasionan por lo que hacen, ¿verdad? Mucho más nosotros en las cosas del Señor. Mucho más apasionarnos por las cosas del Señor. Amén. ¿Cuándo perdemos la pasión? En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 14, tenemos la historia de cierto rey llamado Joás. Esta es una historia de prueba. Joás se enfrentaba a un fuerte conflicto con los sirios, y por ello fue donde el profeta Eliseo para poder tener una dirección de parte de Dios, para poder hacer frente al enemigo. Allí Eliseo le llama la atención. Vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 14. Vamos a leer una historia de este rey llamado Joás. Voy a leerlo. Desde Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 14, dice así. Dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo, Padre mío, carro de Israel y de su gente de a caballo. Estaba asustado, ¿verdad? Y le dijo Eliseo, toma un arco y toma unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo su mano sobre las manos del rey. Y dijo, versículo 17, y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir, versículo 18, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces, versículo 19, el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Asiria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Asiria. ¿Qué nos enseña allí, verdad? ¿Qué nos enseña ahí, verdad? Que él no tenía esa pasión, esa intensidad, que solamente lo hizo 3 veces. Y el profeta le dijo, si hubieras tirado 5 o 6 veces, ¿verdad? ¿No hubieras derrotado a los sirios? Le faltó pasión, ¿verdad? No entendió el momento, no entendió quién estaba allí, quién le estaba profetizando en ese momento, que era el profeta Eliseo. La pasión es esa alegría viva y eficaz que nos mueve a hacer las cosas de la mejor manera. En Apocalipsis vemos que el Señor tiene contra la iglesia de Éfeso haber perdido su primer amor. Que no perdamos el primer amor, ¿verdad? Que no perdamos el primer amor. No podemos servir al Señor sin pasión en nuestro corazón. Todo aquel que es apasionado ciertamente conseguirá aún más aquello que tanto desea. Aquella persona que de verdad se apasiona por las cosas del Señor.
que aquella persona que le dice al Señor, quiero hacer las cosas, ¿verdad? Tal vez ser sincero, como nos hablaban en la oración, ¿verdad? Ser sincero cuando sintamos que como que se baja la pasión, como que no quiero, como que no me dan ganas de orar, como que no me dan ganas de leer, aunque tenga el tiempo, no lo saco. Bueno, en fin, ¿cierto? Estamos prendiendo el bombillito, ¿verdad? Cuando Jesús es el mayor ejemplo que nos enseña la Biblia sobre la pasión. Cuando Jesús volcó las mesas. En Mateo 21, versículos 12 y 13, ¿verdad? Cuando lo hizo también con pasión, ¿verdad? Mateo 21, versículos 12 y 13. ¿Qué dice Mateo? Dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían paloma y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Salmo 69, 9 dice, porque me consumió el celo por tu casa. Jesucristo es el mejor ejemplo. Él hizo las cosas con pasión, ¿verdad? Cuando lo llevaban, ¿verdad? Cuando iba a ser crucificado, ¿verdad? Hizo las cosas con pasión, con pasión. Es el mayor ejemplo nuestro Señor Jesucristo. Bueno, gloria a Dios. Sigamos. Segundo, cuando somos inconstantes, vamos perdiendo la pasión. Cuando somos inconstantes, vamos perdiendo la pasión. Nuestra victoria durará poco si paramos y dejamos de insistir. Santiago 1, capítulo 7, Santiago capítulo 1, versículos 7 y 8, habla acerca del doble ánimo. Santiago capítulo 1, versículos 7 al 8, habla del doble ánimo. Santiago, se me perdió Santiago. ¿Me lo buscas? No piense, pues, eso, léalo. que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, ¿verdad? Así que el Señor nos habla de que, ¿verdad? No seamos de doble ánimo, ¿verdad? Vamos a ver qué es ser apasionado por Cristo. ¿Qué es ser apasionado por Cristo? Y vamos terminando. ¿Qué es ser apasionado por Cristo? Dice, ser una persona apasionada por Jesús nos lleva a entender que si Jesús murió por cada uno de nosotros vivirá por Él. Por su misión, por ese sentimiento de compasión, no podemos ser seguidores de Cristo sin ser cada día más como Él. Apasionarnos por las cosas del Señor. Como le digo, esta palabra, personalmente, Dios me habla a mí. Dios me habla a mí, ¿verdad? Y yo le pido al Señor en mi oración que cada día me apasione, me enamore más de Él, ¿verdad? Que cada día nos enamoremos más de Él. Mucha gente, no aquí, en las diferentes congregaciones, ha perdido muchas veces la pasión de Cristo, ha perdido muchas veces el amor por Cristo. Y quizás con el tiempo se han apartado del Señor.
¿Por qué? Porque perdieron la pasión por Cristo, porque perdieron el amor por Cristo. Así que, amada iglesia, el Señor nos habla que cada día nos apasionemos más, que mi corazón arda por las cosas del Señor. Que nuestro corazón arda por las cosas del Señor. Que tu corazón arda por el llamado que te ha hecho el Señor. En Filipenses capítulo 2, versículo del 1 al 11 vamos a leer. Filipenses capítulo 2, versículo del 1 al 11. Dice la palabra del Señor así. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, versículo 2, completad mi gozo siendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Versículo 6. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Si el Señor lo exaltó hasta lo sumo, ¿qué más podemos decir nosotros? Ya el Señor lo exaltó hasta lo sumo al Señor. Nos queda a nosotros, ¿verdad?, doblar nuestras rodillas. Porque ya, Dios ya lo exaltó a él hasta lo sumo. No hay más, no hay más. Ya el Señor lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble ¿qué? Toda rodilla que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Amén. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, a nuestro Señor Jesucristo? Amén. Así que, amada iglesia, que nuestro corazón no pierda la pasión por Cristo. Que cada día le pidamos a Dios, ¿verdad? Si en algún momento, ¿verdad? En algún momento nos hemos sentido como que no tenemos ganas, como que no queremos seguir, como que no queremos orar, como que no queremos leer, como que no queremos ya ir a la iglesia, como que no queremos evangelizar, como que no queremos las cosas de Dios, que le pidamos al Señor y Él escucha nuestra oración como nos lo han venido enseñando, ¿verdad? Que seamos sinceros, ¿verdad? Que le digamos al Señor, necesito más de ti, me quiero enamorar más de ti, quiero cada día apasionarme por las cosas tuyas, ¿verdad? Que como iglesia tengamos ese mismo sentir. Vamos a escuchar esta canción. Abro mi corazón.
Padre, te damos gracias, Dios, te bendecimos, Señor. Gracias, mi Rey, por tu palabra, Señor. Gracias, Dios amado. Porque, amado Dios, así como aquellos hombres, Dios amado, estos discípulos, mi Rey, que iban, Dios amado, camino a Emaús, Dios amado, que dice tu palabra, que iban tristes, Dios amado. Quizás muchas veces, mi Rey, así nos hemos sentido nosotros, Dios amado. Quizás en algún momento, mi Rey, nos hemos sentido tristes, mi Rey, por las cosas que pasan, Dios amado, por las circunstancias, mi Rey. Quizás nos hemos sentido solos, sin rumbo, mi Rey, muchas veces. Padre amado, pero tu palabra dice, Señor, que tú ibas ahí con ellos. Amado Jesús, y conocemos, Dios, que tú estás en medio de nosotros, que tú vas con nosotros, que tú dijiste que no nos vas a dejar, que no nos vas a desamparar, mi Rey. Padre Celestial, hoy te damos gracias, Señor. Padre amado, que nuestro corazón arda, Dios amado, cada día por ti. Como dice tu palabra, como dijeron ellos, mi Rey, aquellos dos, Dios amado, nuestro corazón ardía cuando Él hablaba de su palabra, Dios Santo. Que nuestro corazón arda por ti, mi Rey. Que cada día nuestro corazón se enamore, se apasione por lo tuyo, mi Rey. Amado Dios, que no hagamos las cosas por costumbre. Dios amado, que sea un deleite cada día al buscarte, Dios. Que no hagamos las cosas simplemente por hacerla, mi Rey, sino que cada día, Padre amado, tú nos apasiones cada día, mi Rey, por buscar tu rostro, por servir, Dios amado. Que hagamos las cosas con pasión en el servicio, en lo que tú nos mandas a hacer, mi Rey. Padre, nosotros te damos gracias, te bendecimos, Dios. Te amo la gloria, a ti la honra en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor. Yo bendigo, Señor, una vez más. Amado Dios, cada familia aquí representada, Señor. Dios amado, te pido, Señor, que tu palabra, Dios, cada día, Señor, se vuelva carne en nuestra vida, Dios, que la podamos atesorar, ponerla por obra, Señor. Amado Dios, que cada día, Señor, nos enamoremos más por ti. Dios de los cielos, yo oro, Padre Celestial, por cada familia. Oramos, Padre Celestial, por aquellas personas que están pasando por momentos difíciles, Dios. Dios amado, por aquellos que están pasando por algún problema, Señor, en sus casas, en sus hogares, por aquellos que están pasando por situaciones económicas, mi Rey. Tú conoces, Dios amado, así como estos dos hombres, Señor, amado Dios, que iban tristes, Señor, y tú lo sabías, mi Rey. Amado Dios, lo que ellos estaban pasando, Padre amado. Dios amado, así tú conoces cada circunstancia, cada dolor, cada problema, Señor. Padre, hoy presentamos delante de ti cada petición, mi Rey. Padre, creemos, Dios amado, que tú eres ese Dios grande, ese Dios que levanta, que restaura, que cambia, que sana, mi Rey. Padre amado, gracias te damos en el nombre de Jesús de Nazaret. Recibe la gloria y recibe la honra, Padre Celestial. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente. Cristo les